Hola niños, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva clase el día de hoy. Eh, Sin antes mencionar que estamos, ¿cierto?, trabajando con esta nueva modalidad remota, que ante cualquier duda que tengan, ¿cierto?, se puede escribir en el chat de la aplicación Meet, ¿cierto?, para que vamos todos compartiendo las preguntas, inquietudes y respuestas, ¿cierto? Vamos haciendo un trabajo colaborativo. También súper importante el tema de silenciar los micrófonos cuando, ¿cierto?, se está dando alguna instrucción o está el otro compañero, ¿cierto?, compartiendo su opinión o idea. Y esta es una nueva modalidad que vamos a seguir utilizando por mucho tiempo, que nos ha facilitado, ¿cierto?, mucho el tema de la interacción, del volver a vernos. No es de la misma manera que estar en una sala de clases, pero podemos saber cómo está el otro, el conocer qué está viviendo el compañero, ¿cierto? Ir aconsejando, no ir dando ideas si nos encontramos un poco con tristeza, con angustia, con ansiedad, el ir compartiendo, ¿cierto?, esta nueva modalidad de trabajo que es súper importante y que nos acerca también a los aprendizajes, que es una de las cosas que importa en esta nueva metodología, tanto para ustedes como para nosotros y sus familias, ¿cierto? Por otro lado, también recalcar el trabajo de los apoderados a esta constante responsabilidad de estar conectados, de preguntar tía, ¿cuándo es la clase? ¿A qué hora va a ser la clase? ¿Cierto? Con las ganas, los cuadernos, para, ¿cierto?, seguir adquiriendo el conocimiento, ir aprendiendo y agradecer también, ¿cierto?, su compromiso con las clases y con la participación de todas las actividades que el colegio ha ido generando. Así que también muchas gracias por eso. Y recordar también por qué es importante el tema de la retroalimentación dentro de nuestras clases, ¿cierto? Hemos ido adquiriendo esta nueva palabra, nuestros vocabularios, y es más que nada para ir ayudando, ¿cierto?, a las distintas dudas que se nos van presentando, ir trabajando directamente en la clase, ir aclarando las dudas, el ir participando todos, que todos complementemos, que todos hagamos un trabajo colaborativo y que esto nos sirva, ¿cierto?, para ir adquiriendo el aprendizaje todos juntos y así todos vamos aprendiendo al igual que en la sala de clases. Así que vamos a comenzar, ¿cierto?, con la presentación para ir avanzando en esta clase. Espero se encuentren muy bien y motivados, ¿cierto?, que es una de las cosas más importantes para que esto se haga más lúdico y dinámico. Vamos a presentar guía de humanidades, mes de octubre, la clase de lenguaje y comunicación dentro de esta guía, ¿verdad? Y el curso que son ustedes quinto año básico, tratando de llevar, ¿cierto?, la sala de clases a nuestro computador, a nuestra presentación, para que todos puedan verla a través del celular, del tablet, de lo que ustedes tengan, y vamos, ¿cierto?, imaginándonos que estamos en la sala de clase, pero a través de una pantalla. Vamos a comenzar con nuestro objetivo. Nosotros siempre hemos ido trabajando el objetivo, analizándolo, desglosándolo, ¿cierto?, para que vamos adquiriendo el aprendizaje de las diferentes asignaturas y de la clase en sí. En este caso, nuestro objetivo es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura como lo es la leyenda para aumentar el conocimiento del mundo. Leer y familiarizarse. Yo había preguntado qué querrá decir esas dos palabras que son las que están iniciando, ¿cierto?, nuestro objetivo. Y Justin me dijo, tía, es que nosotros siempre leemos, en todos lados leemos. Yo cuando estaba en primero básico, incluso en kinder, ¿cierto?, cuando empezamos a conocer las letras y andábamos leyendo los carteles, ya podíamos leerle a nuestros papás, no sé, una invitación de cumpleaños o quizás una boleta o un letrero o en las mismas tiendas cuando salíamos a comprar, ¿cierto? Andábamos leyendo y esto nos permitía también conocer muchos de los textos, afiches, información que nos entregan, ¿cierto?, las publicidades dentro de todo lo que nos rodea. Y el familiarizarse con un amplio repertorio, Victoria dijo que esto nos permite que vamos conociendo muchos libros. Y yo cuando era pequeña, una de las historias que nos permitía, ¿cierto?, en este caso los textos narrativos que están relacionados netamente con la leyenda,
que nos permitían acordarnos de muchos cuentos cuando éramos chicas. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi profesora me leía La Caperucita Roja y otro compañero Génesis dijo, sí, yo me acuerdo del Patito Feo, y Johan dijo, sí, tía, yo me acuerdo cuando usted nos leía Blancanieves y los Siete Enanos. Entonces, estos nos permiten no solamente conocer la leyenda, sino que otros tipos de textos y complementarlo con las otras asignaturas, porque todo requiere una comprensión. Y los aportes que ustedes han ido haciendo durante todas las clases han sido súper importantes porque hemos ido recordando, ¿cierto? Lo que hemos visto en los años anteriores, lo hemos ido relacionando y adquiriendo durante todo este tiempo, que ya estamos en quinto y que lo trabajamos mucho también, ¿cierto? En cuarto básico, cuando estábamos trabajando el CIMSE y estábamos repartidos con los otros profesores y buscábamos estrategias que nos permitían el leer, el familiarizarnos, el comprender los diferentes textos, ¿cierto? Para que nos fuese haciendo más fácil el adquirir la comprensión. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y redoble de tambores porque se había propuesto un desafío, y este desafío era ¿quién se atreve a cambiar el inicio o algunos de los momentos de la historia? Recordando, ¿cierto? Los textos narrativos, en este caso la leyenda, se conforman por distintas partes y bien como lo decía la compañera Isidora Balbi, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, y eso permite que se arme una historia. Y también Cristóbal complementaba con las imágenes, con los personajes, ¿cierto? Y con el título, que era muy importante. Así que ahora vamos a compartir algo que Génesis compartió con nosotros. Un día, un hombre llegó a la aldea buscando hospedaje. Venía de un viaje largo y cansado de buscar una mina. En esa aldea habían varias mujeres hermosas, pero una en especial, que era la más bella para él. Se hicieron amigos. El hombre había olvidado por completo su búsqueda por la mina. Con el paso de los meses, se fueron enamorando, pero ellos todavía no hacían lo que sentían por el otro. Un día, el hombre soñó con un duende, el cual le decía cómo llegar a la mina que tanto deseaba buscar. Este, al despertar, le contó a Ñedo lo sucedido y decidió partir en busca de la mina. Bien, y le damos un aplauso, ¿cierto?, a Génesis porque se atrevió a cambiar el inicio de la historia. Cabe recalcar que ustedes se preguntarán ¿por qué el desafío antes de escuchar el texto? Pero recuerden que esto ya era, ¿cierto?, una retroalimentación que nosotros ya habíamos trabajado la guía, estábamos en conocimiento del texto y ya sabíamos de qué se trataba. Entonces el desafío se planteó después de ser entrega de la guía y ustedes, ¿cierto?, trabajarla, porque la retroalimentación nos sirve para ir aclarando, ¿cierto?, y al mismo tiempo quedar claras las dudas que se nos van presentando en este trabajo. Por eso ya el desafío estaba realizado. Así que felicitaciones, Génesis, por atreverte a compartir con nosotros en este caso este audio que lo hizo a través de su celular, ¿cierto?, para que todos lo pudiésemos escuchar. Así que muy bien, muchas felicitaciones. Las preguntas previas dentro de la lectura también eran una parte de nuestras estrategias. ¿Para qué? Para ir, ¿cierto?, infiriendo, para ir quizás poniéndonos en el lugar del personaje, para ir descubriendo, para ir analizando si lo que habíamos pensado en un comienzo era. En este caso nosotros, ¿cierto?, ya conocíamos de qué se trataba el texto, pero era importante también volver a recalcar algunos de los puntos que salen acá, porque a partir de los errores que fuimos teniendo en nuestras respuestas, ¿cierto?, adquirimos un aprendizaje distinto, y también la retroalimentación nos permite, ¿cierto?, eso, que no olvidar que siempre no es malo equivocarnos, sino que nos permite ir aprendiendo y corrigiendo y aprendiendo de este error. Por lo tanto, pasamos a la pregunta número 1. ¿Qué recuerdas de los textos narrativos? Nombra algunas ideas. Y ahí todos compartimos, ¿cierto?, excepto nuestra compañera Antonella, que dijo, tía, los textos narrativos informan sobre una historia. ¿Ya? Y después Cristóbal
dijo, tía, ¿puedo aportar algo al respecto con relación a lo que dijo mi compañera con la primera pregunta? Y dijo, sí, la historia está súper bien, pero ¿nos informarán sobre una historia o la palabra clave será otra para poder, ¿cierto?, ir comprendiendo lo que quiso decir mi compañera Antonella? Y después Isidora dice, sí, es verdad lo que dice Cristóbal. Y los textos narrativos la misma palabra, incluso la deducción de Isidora fue narrar, narrativos, ¿cierto? Vienen de los textos narrativos que nos van contando una historia. Y el Justin dijo, sí, tía, yo me acuerdo de que vamos de generación en generación, porque lo hemos recalcado muchas veces, y dentro de esa opinión que dio Justin, Cris Chamorro, que es una compañera nueva que ha venido participando desde un comienzo, ¿cierto? Dijo, sí, tía, es que en mi otro colegio nosotros también trabajábamos las leyendas. Y yo me acuerdo que donde yo vivo ahora, que es en el cerro, mi abuelito me contaba de que acá en Melipilla se contaba la leyenda de La Llorona. Entonces era algo como conocido y que también se fue familiarizando, ¿cierto?, con la experiencia de su abuelo en el aprendizaje. Por otra parte, también hicimos una segunda pregunta que decía, durante esta pandemia, ¿te has relacionado con este tipo de texto? ¿Y dónde? Y ahí Cris dice, sí, tía, bueno, yo ya le conté que me había relacionado con este texto porque mi abuelo me había contado esta historia. Y yo dije, pero si la contó, y por los puntos de vista que habíamos visto de la leyenda antes, que iba de generación en generación, que se contaba una historia, que se narraba a través de este tipo de texto que va complementado por un inicio, un desarrollo y un cierre, yo lo relaciono con eso. Y después Johan dice, sí, tía, pero yo también lo he visto en una de las guías que han enviado las otras profesoras a mi hermano más chico, porque muchas veces vamos compartiendo y yo voy ayudando a mi hermano pequeño para ir haciendo la guía, y también aparecía una leyenda, que era la del Trauco, y que era de nuestro país, que era del sur de Chile. Entonces ahí también, ¿cierto?, había la relación entre lo actual con lo que aparece en nuestra guía. Así que felicitarlos también por esa participación y recordarla acá, ¿cierto?, para que vamos haciendo memoria y nos vamos retroalimentando todos. Así que súper bien también por ese aporte, niños. A continuación, observaremos un video que nos recuerda sobre los textos narrativos y sus características. Acá, ¿cierto?, mi cara es de asombro porque vamos a ir recordando a través de este video todo lo que habíamos mencionado anteriormente al comienzo, desde la primera diapositiva hasta ahora. Y obviamente aparecen los aplausos porque es importante el video que vamos a compartir en esta oportunidad. Hola, queridos estudiantes rufinistas. Ahí aparece una profesora saludándolos, le dice rufinista porque es su nombre. Hoy hablaremos del género narrativo. Que es lo que estaba en nuestro objetivo, ¿cierto?, con la leyenda. El género narrativo agrupa todas aquellas obras que cuentan y relatan hechos reales o ficticios. Pueden ser reales o ficticios, pertenecen al género narrativo los mitos, leyendas, fábulas, cuentos, novelas, biografías. Ahí, ¿cierto?, hemos visto varios de esos textos. Hay una gran variedad de libros narrativos para leer. Y ahí escogimos el que viene a continuación, que es la ñeñuca Flor de Sangre. Todo texto narrativo tiene los siguientes elementos: personajes, espacio, tiempo, narrador y acción. Que era lo que habíamos hablado, ¿cierto?, también el antes. narrador se encarga de relatar la historia. Este puede ser omnisciente, que narra la historia en tercera persona y se sitúa fuera de esta. Ahí fue la génesis. Narra la historia en primera persona y participa de los hechos. Próximo desafío. Relata lo que le sucede a los personajes. El que está escuchando, La estructura se conforma de introducción, lo que mencionaron los compañeros. La introducción presenta la situación inicial, muestra al lector los personajes principales de la historia, además con el punto central del relato. Así es. El nudo o desarrollo, una vez se conocen los personajes y el conflicto, se muestra la forma en que cada uno resume un rol frente al problema. Así es. El clímax y desenlace es el que punto en el que el conflicto llega a su máxima tensión y donde se resuelve positiva o negativamente. Los personajes pueden clasificarse según jerarquía en principales, secundarios y terciarios.
o también según desarrollo dinámicos o estáticos. Los tiempos narrativos pueden ser lineal, cronológico, atmosférico, de anticipación, prospección o retrospección. Hemos aprendido bastante, sigamos adelante. Que es lo que siempre les estoy recalcando yo, que estos complementos de video, pese a que nosotros lo vamos hablando constantemente, ¿cierto? Es un aporte para que ¿verdad, tía? Que lo habíamos visto en esta clase, ¿verdad? Que era así, ¿verdad? Que los personajes se dividían en primario y secundario, ¿verdad? Que tenía un inicio, un desarrollo y un cierre, la estructura del texto, ¿cierto? Y los narrativos contaban una historia que podía ser ficticia o real y que venía de generación en generación, en este caso la leyenda, los cuentos, las fábulas, todos los que nombraba la profesora ahí en este video anteriormente y que lo que habíamos recordado, ¿cierto? En un principio. Para comenzar a trabajar escucharemos la narración del texto Añañuca Flor de Sangre, que fue el texto que hemos venido trabajando y que nuestra compañera Génesis, ¿cierto?, compartió su inicio y lo cambió por otro que ella se atreviese a relatar. Y ahí estamos dando el inicio con un aplauso, ¿cierto?, al video. La Ñañuca. Acá, ¿cierto?, una compañera de otro colegio se va a dormir y va a imaginar la historia que le contó en este caso su abuelo. Y ahí, ¿cierto?, ya comienza a imaginar de cierta manera la historia que las lecturas nos permiten a nosotros. Habitaba una bellísima joven indígena de nombre Ñañuca. Para tener hermosa, que todos los hombres querían conquistarla, pero nadie lograba adueñarse de su corazón. Hasta que un día llegó al pueblo un joven minero, gallardo y buen mozo, que pasaba por allí en busca de un tesoro. El joven quedó prendado por la belleza de Ñañuca, y lo mismo le sucedió a ella con él. Los dos decidieron unir sus vidas y vivieron felices durante un tiempo. Pero una noche el joven tuvo un sueño, donde encontraba el lugar secreto del tesoro que por tanto tiempo había buscado. A la mañana siguiente el muchacho partió en su búsqueda. Pasaron los días, las semanas y los meses, y el joven minero nunca regresó. Se llegó a la conclusión que su joven esposo había sido víctima del espejismo de la pampa o de algún temporal, causando su desesperación y presuntamente su muerte. Con un dolor tan inmenso, Ñañuca perdió las ganas de vivir y finalmente también murió. Un día los pobladores llevaron el cuerpo de la joven a su sepultura, pero el día siguiente, con la salida del sol, los mismos vecinos amanecieron sin presenciar un sorprendente suceso. El lugar del barrio donde yacía el cuerpo estaba cubierto por una abundante capa de hermosas flores rojas. Es por ello que la leyenda asegura que Ñañuca se convirtió en flor, en un gesto de amor a su madre. Y ahí, ¿cierto?, la niña despierta de esta leyenda. Vamos retomando un poco, ¿cierto?, la historia en sí, recordando de qué se trataba. La Ñañuca, ¿cierto?, era una joven que pertenecía a un pueblo originario que de hecho también nos habíamos hecho estas preguntas cuando estábamos haciendo la guía, ¿cierto?, y la habían ustedes relacionado con una mapuche que pertenecía a este pueblo y vivía. Muchos la pretendían, pero ella no se había enamorado de nadie porque no había llegado su príncipe azul, hasta que llega este joven minero y se enamoran ambos, ¿cierto? Contraen matrimonio, comparten sus vidas, este minero siempre con las ganas de seguir, ¿cierto?, trabajando en lo que a él le gustaba. Luego es un sueño que le muestra, ¿cierto?, el camino donde se podía ubicar esta mina y le comenta esto a Ñañuca y él sale en búsqueda de esta mina, pero lamentablemente se pierde, no sabemos cómo podría haber desaparecido, por eso puede ser una leyenda también, ¿cierto?, porque pueden haber pasado muchas cosas, y a Ñañuca se pone muy triste, ella también sale en búsqueda de este minero, y también muere seguramente por el calor, el lugar donde se encontraba, porque nosotros a través del análisis del texto hicimos unas preguntas, que la primera yo me acuerdo que era
¿Hubiese pasado lo mismo en este tiempo con las redes sociales? Y Johan me dijo, es que tía, podría haber utilizado un mapa. ¿Cierto? Buscando el lugar donde se ubicaban y haberlo utilizado para ir en busca de esta mina, y quizá hubiese sido menos riesgoso el hecho de que hubiese salido solamente por este sueño revelador. Isidora me dijo, pero tía, podría haber utilizado el celular, haber buscado, ¿cierto? Haber colocado una aplicación donde coloca el lugar donde se ubica la mina y le hubiese indicado, ¿cierto? Esta voz que habla. Dónde estaba la mina, que yo también lo encontré como, ¿verdad? Pues tienes toda la razón, encontré como súper cierto lo que me estaba diciendo. Y también hilaron esta leyenda con la realidad que está pasando hoy en día, y que a continuación también vienen las preguntas para ir aclarando también ese tipo de información. Que luego de escuchar la leyenda analizaremos lo siguiente. Si ustedes fueran uno de los personajes, que fue el próximo cierto desafío planteado, ¿cómo cambiaría la historia? Y me dice Chris, tía, yo si hubiese sido el personaje no me hubiese arriesgado a ir a buscar a mi esposo. Lo hubiese esperado o hubiese mandado gente a buscarlo, y a lo mejor no hubiese yo perdido la vida como lo hizo Ñañuca. Y los compañeros la felicitaron porque también estaban de acuerdo con la opinión que ella había entregado. Justin dice, yo si hubiese sido el minero y si se me presentó un sueño no hubiese ido, tía, porque era un sueño nomás, pues no era como que se hubiese sido real, ¿cierto? Y en estos tiempos que el desierto es peligroso, tía, yo no hubiese ido, poniéndose en el caso también de que era pequeño como personaje, no como ya adulto. Y así fueron surgiendo, ¿cierto?, las distintas opiniones, y también rescatando las guías anteriores con sus opiniones. Hemos ido relacionando, ¿cierto?, todos los textos, y hemos ido trabajando los narrativos, por lo cual también relacionaron el cuento con la estructura, ¿cierto?, con los personajes principales, con la historia en sí, que el narrador la contaba. Entonces fuimos enlazando las distintas informaciones, así que súper bien también ese tipo de participación. En un principio nos costó mucho, ¿cierto?, que nos soltáramos, que estábamos nerviosos, que nos daba quizá un poquito de vergüenza mostrarnos en la pantalla, pero ya después es parte del día a día, todos nos compartimos y vamos trabajando y no vamos teniendo problemas, ¿cierto? Lo único que nos perjudica muchas veces, lamentable, es la conexión a internet, que muchas veces se corta, pero ahí tratamos de ir enlazando y explicando para que ninguno quede fuera de la clase. Número 2. ¿Qué te sorprendió o confundió acerca del personaje o los eventos de la narración? Y muchos de ustedes, yo me acuerdo que me dijeron que lo que más les había sorprendido era que él no hubiese aparecido y que nadie hubiese sabido dónde se fue. Y que ahí también surgieron otros finales. A lo mejor él se fue, no le gustaba estar con Ñañuca, me acuerdo que me dijo el Johan. La Denise, que me mandó, ¿cierto?, una respuesta escrita, me dijo que a lo mejor a Ñañuca no debiese haber ido a buscarlo, y ahí también, ¿cierto?, había relación con las otras respuestas que habían dado los compañeros anteriormente. Y número 3, ¿crees que esta historia puede ocurrir en la actualidad? Y ahí hacemos hincapié, ¿cierto?, con lo que había dicho nuestra compañera, que sí, por la desaparición de muchas personas que estaban ocurriendo ahora, se hacía relación con la historia, porque la pérdida del minero nunca supimos dónde estaba, ¿cierto? Y a lo mejor quizás lo buscaron y no hubo noticias, ni encontraron el cuerpo, y fue algo que quedó ahí. Recuerden que puede ser ficticio, puede ser real. En este caso también lo enlazaron con que podía ser la realidad y que podía ocurrir también constantemente, ¿cierto?, en la realidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Luego de escuchar, ¿cierto?, nuestra leyenda, haberla leído anteriormente y haberla compartido, vamos a ir recordando nuestras respuestas, ¿cierto? Y recordando si habíamos concordado en algunas o habíamos tenido errores en otras, y ahí habíamos, ¿cierto?, ido compartiendo nuestras distintas explicaciones. Número 1.
¿A qué objeto o fenómeno natural le da explicación este texto? Entonces nosotros, recordando las estrategias que no solamente hemos utilizado este año, sino que hemos ido trabajando desde primero básico, los que estaban conmigo y así sucesivamente todos los que se fueron incorporando, es que íbamos, ¿cierto?, detectando nuestra palabra clave dentro de nuestra pregunta y la palabra clave dentro de nuestra respuesta que nos llevaba al descarte y a la respuesta correcta. Y recordamos, ¿a qué objeto o fenómeno? Yo me acuerdo que incluso muchos de ustedes que pudieron imprimir la guía o la fueron a buscar al colegio tenían subrayadas las palabras. Claro, algunos subrayaron un poco más y ahí fuimos haciendo, ¿cierto?, la corrección y dándonos cuenta de que existía solo una palabra clave. Y acá era, ¿a qué objeto o fenómeno natural le daba explicación este texto? Y la respuesta era, todos coincidimos que era una flor, porque el objeto fenómeno que se presentaba después de la muerte y la sepultura de Añañuca es que salió una flor roja, ¿cierto?, que la nombraron en su honor. Aquí todos concordamos y no tuvimos problemas. Luego pasamos a la siguiente. Número 2. ¿Por qué el minero decide ir en busca de la mina nuevamente? Y aquí Antonella, ¿cierto?, nos había puesto la letra C. Y ella dice, porque ya no les quedaba dinero y eso los tenía tristes. Y empezamos a retroceder en el texto, ¿cierto? Lo buscamos en la lectura y también lo volvimos a escuchar. Y después nosotros le dijimos a la Antonella que buscara la palabra clave, porque ella tenía la palabra clave minero, ¿cierto? Pero la palabra que más se acercaba a la pregunta en sí era ¿por qué él busca nuevamente la mina? Y entonces nos acordamos, ¿por qué él? Porque él llegó al pueblo, ¿cierto? Se casó, conoció, vivió con Añañuca, estaban súper bien, pero ¿qué es lo que le intrigó y lo hizo ir en busca de esto? Y fuimos analizando cada una de las palabras claves y llegamos a la conclusión de que soñó. El soñar ya nos da, ¿cierto?, la respuesta que nosotros buscábamos, que era la letra D, la correcta. Y ahí todos fueron complementando y ayudando a la compañera a que, ¿cierto?, se fuese dando cuenta de lo que había cometido el error. Número 3. ¿Cuál es la idea principal del texto leído Añañuca, flor de sangre? Y acá nos acordamos al tiro de nuestras estrategias de CIMSE. Imposible no acordarnos, ¿cierto? Porque trabajamos mucho, pese a que el año pasado vivimos también una realidad muy similar, que no pudimos terminar muy bien el año. Y quiero felicitarlos también por el logro del CIMSE que tuvieron ustedes, ¿cierto? Por el compromiso de ir al colegio ese día, de estar todos presentes y participar en esta prueba tan importante para el colegio y para ustedes, que la idea principal era la que abordaba todo lo que aparecía en el texto, pero era complementado, ¿cierto?, con la respuesta correcta y relacionándola con la pregunta. Y habíamos llegado a la conclusión de que la respuesta era que de la historia de cómo aparecieron estas flores en el valle después de la desaparición de la protagonista del relato. Porque acá en las preguntas, en la respuesta A, B y D, ¿cierto? En primera instancia Cristóbal dijo, tía, dice noticia, descartada. Porque sabemos que el texto narrativo no es una noticia, no informa, se refería a que no era como un informativo. Hoy se encuentra el cadáver de Añañuca en el desierto en búsqueda de su enamorado y aparece la foto. No era una noticia, si bien era un relato, pero acá, ¿cierto?, desaparecen y en su honor hacen fiestas religiosas. No se hacían fiestas religiosas, no se mencionó en ningún momento de las fiestas religiosas, y acá de que se quitaron la vida por dinero también la descartamos, ¿cierto? Porque los jóvenes en ningún momento estaban desesperados por dinero, porque lo estaban viviendo su amor y eran muy felices. Y ahí, ¿cierto?, nos acordábamos también de los aprendizajes y del apoyo de la tía Camila, ¿cierto?, que en nuestra pizarra íbamos siempre destacando lo más importante dentro de los aprendizajes, que no solamente servía para lenguaje, sino que para matemática, historia, ciencia, educación física, todas las asignaturas que nosotros vamos realizando. Vamos a pasar a la siguiente. Número 4, ¿cierto? Y acá imposible que no esté esta pregunta porque está relacionada netamente con nuestro texto leído, y acá todos concordamos que era narrativo porque nos entregaba
una narración, nos contaba esta historia, ¿cierto? Que a lo mejor no a todos nos gustó el final, pero era una narración relacionada con nuestro país, que es Chile, y que se caracteriza por tener muchas leyendas, ¿cierto? Y luego pasamos a la siguiente, que es como un análisis y reflexión relacionado con todo lo que habíamos hecho anteriormente, tanto en la resolución de la guía y en el análisis de ella. Vamos a responder estas preguntas en forma oral, ¿cierto? Y las vamos a ir complementando. La número 1 decía, ¿imaginas que esta leyenda tendría su historia en nuestro país? Y ahí, ¿cierto? La mayoría de ustedes habían hecho una lluvia de ideas como lo hacíamos anteriormente y habían colocado que sí pertenecía efectivamente a nuestro país porque dice el norte de Chile. Así que ahí ya habíamos hecho el hincapié directo en la historia de nuestro país, que también era una leyenda y se compartía con todos nosotros. La número 2, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que hizo Ñañuca? Y acá, cierto, muchos de ustedes volvían a recalcar que no estaban de acuerdo porque había perdido la vida ella también y quizás uno de los dos hubiese podido quedar vivo si no se hubiesen arriesgado los dos en esta búsqueda de esta mina. Número 3, y acá alguien más quiere añadir algo a la respuesta del compañero, ¿cierto? Acá nosotros de repente nos vamos turnando, uno hace una pregunta, una respuesta, el otro va complementando lo que responde y en este caso Cristóbal, que tenía muchas ganas de participar, dijo yo voy a complementar con la respuesta de mi compañera Cris, que dijo que ella estaba en desacuerdo porque no quería que le pasara nada más a nadie y que no hubiesen estas desapariciones, y él se acordó de su hermanita chica y dijo a mí tampoco me gustaría que a mi hermanita le pasara eso, así que yo estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera, así que los felicito por ese aporte que se van haciendo constantemente entre ustedes y van liberando, ¿cierto? Estas inquietudes. Y la número 4 y última, ¿se puede relacionar esta leyenda con alguna situación de la vida cotidiana? Y ahí nuevamente recordábamos, ¿cierto? Todos participamos en esta, me incluyo, contando las distintas desapariciones, ¿cierto? Y situaciones que se han ido presentando en nuestro país con la muerte y desapariciones de niñas, de adultas, de abuelas, de papás, ¿cierto? Que nos han aparecido por distintas situaciones y que han sido penosas y que las hemos ido viendo constantemente en las noticias. Nuevamente recalcar y excelente trabajo, estudiantes, de verdad quiero felicitarlos por hacer parte y hacer esta clase, porque sin ustedes no podríamos, ¿cierto?, seguir adelante. Quiero felicitarlos, ahí salgo ahí, ¿cierto?, como súper alegre, bueno, lo estoy siempre, muchas gracias a los papás por el apoyo constante, por estar ahí siempre en las conexiones, por permitirnos este trabajo, por retroalimentar constantemente el trabajo, por permitir que las redes sociales, aunque tengan problemas de conexión, aunque muchos estén con el celular, podamos conectarnos, podamos vernos, podamos compartir, podamos saber cómo está el otro y no sea tan lejano nuestro encuentro cuando volvamos a vernos. Así que muchas gracias, los quiero mucho, cuídense, no olviden que voy a empezar a enviar el link para que nos podamos conectar a la siguiente clase y seguir con la otra asignatura, claramente relacionando todo lo que hemos ido aprendiendo ahora, y que les vaya muy bien, los quiero mucho, no olviden que este trabajo remoto es súper importante porque nos brinda esta cercanía, ¿cierto? Agradecer a los padres nuevamente, a ustedes, muchos besos. Los quiero mucho, cuídense, que estén muy bien. Chao, besos.